ocupar, no sé, 10, 15 minutos. Tal vez abramos y cerremos el curso con este tipo de consideraciones. Lo denomino el fenómeno de las nuevas verdades y esto tiene conexión con lo siguiente. Bueno, primero vamos a establecer tres condiciones de entrada, ¿sí? Esta, digamos, especie de diáspora, el hecho de un diente de león, en el que las semillas se emigran a buscar nuevos lugares. La diáspora pues tendría que ver con ese sentido de pueblos que son expulsados y que van a ocupar nuevas tierras. Y a mí me gusta la palabra de diáspora en el sentido de que hay ciertos momentos en los que se dan las condiciones para que comiencen a emerger así, pero como de a montones, igual que un diente de león, los nuevos enfoques o los pseudo nuevos enfoques, ¿sí? En este momento, y tomo el tema un tanto porque pues siempre suelen ser atractivas ideas de que en lugar de que estudiemos lo anterior, lo viejo, pues nos pongamos a tono y estudiemos lo nuevo, ¿sí? Y eso le llamo o lo supuestamente nuevo, que podría ser un planteamiento, ¿sí? Entonces a eso le llamo yo el fenómeno de las nuevas verdades. Eh, en lo particular, este, tal cual, así aparece un anuncio reciente, ¿sí? En el que dice Scrum y Kanban, ¿sí? Los métodos ágiles de moda. Yo conozco el Scrum, no sé, 6 7 años, y el Kanban, pues lo conozco, no sé en qué versión aquí ande, pero digamos que lo conozco hace unos 10 15 20 años, tal vez, ¿no? Y ahora son los enfoques de moda. Déjenme hacer una pequeña consideración previa. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo ahora y que nos hace hablar de nuevos enfoques? ¿Sí? Uno de los planteamientos es el hecho de la digitalización, en el que pues, hay las herramientas de comunicación, las herramientas de procesamiento, nos hace que la imaginación abra nuevos frentes y piense que todo se podría digitalizar y que podríamos descubrir cosas nunca imaginadas a través de los big data. Esto viene acompañado una serie de aplicaciones de esas herramientas digitales en muy distintos campos y que nos habla de realidades virtuales, etcétera. Hay toda una explosión y que se ha caracterizado también como la revolución 4.0. En cuanto a los enfoques, yo me centraría en la parte de las herramientas de comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos. Ese sería un elemento A. Un segundo punto eh, es que con la pandemia cambiaron las maneras de hacer negocio, ¿sí? Y se han establecido condiciones de distanciamiento y entonces se dio un nido particularmente atractivo para que se promovieran estos nuevos enfoques, ¿sí? Un tercer elemento, pero ya no sería tan nuevo, es el hecho de que, bueno, digamos que eso para mí sería un elemento histórico, de que los nuevos enfoques son materia de negocio, ¿sí? O sea, hay empresas de consultoría, empresas que dictan cursos y que, digamos, es su modus operandi, o si lo queremos ver de otra manera, su modus vivendi, ¿sí? La manera de hacer cosas es vender cursos, asesorías, etcétera, y partir de que son cosas tan novedosas que vamos a cambiarle el rostro a un negocio, ¿sí? Eh, eh, y bueno, un siguiente planteamiento pues nos hablaría de que pues también hay nuevas ideas y aportaciones y sugerencias que dice, ah, caray, pues no me había dado cuenta, entonces habría un componente de necesidad. A mí me ha tocado pasar por, por etapas como estudioso y como persona. En distintas etapas quiero hacer referencia nada más a dos. Una de ellas era
en 1973 y 1979 fue la crisis del petróleo. Y en esa época eran mis épocas de estudiante. La crisis del petróleo, donde para que tengan referencia, el costo de un barril de petróleo era de $1 en el comercio internacional, y para los 73, 76, si no me equivoco, el precio de ese mismo barril de petróleo llegó hasta el orden de $10, ¿sí? Estamos hablando de un incremento del 1000%. Y eso modificó las condiciones económicas y políticas de muchos lugares del mundo. Entonces, en esa época, pues se movió tanto todo que se comenzó a pensar que el futuro era impredecible y que, bueno, el éxito de una buena planeación era la capacidad, estaba dado por la capacidad de visualizar ese futuro. Y de ahí nació lo que se conoce como, con distintos nombres, como la planeación, pero voy a referir nada más a uno de ellos, que es la construcción de escenarios y la planeación prospectiva, ¿sí? La futurología, como la podríamos calificar en otros términos. Y podría referir muchos otros momentos, pero voy a referir solo unos segundos. En el 11S, estamos hablando del principio del sexenio de Fox, estamos hablando del 2000, fue el derrumbe de las Torres Gemelas. Entonces, en esas Torres Gemelas, nuevamente se provocó mucho ruido, ¿sí? Pero uno de los ruidos o por donde se canalizaron buena parte de esos ruidos, fue por el análisis de contingencias. ¿Qué pasa si? O sea, era el planteamiento, ¿no? Hay eventos inesperados que el qué pasa si podrían ser, pues vamos a ponerlo así, catastróficos. Entonces, ¿qué pasa si se boicotea una empresa, le ponen una bomba, si se boicotea su sistema de comunicaciones, si se tiene, también podrían ser cosas exitosas, si me saco la lotería, ¿qué pasa? Sí, sería un escenario muy padre, construir un escenario sobre esa naturaleza. No sé si exista todavía la lotería, pero en fin, lo que corresponda, ¿sí? Y surge toda una tendencia que en la actualidad todavía se llega a manejar como el análisis de la crisis. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Firestone, que tuvo unas llantas que tronaron en Estados Unidos y que provocaron muertes. Entonces esa marca estuvo a punto bueno, dejó de ser comprada. ¿Y qué tendría que hacer esa empresa para reposicionarse comercialmente? O sea, que la gente tuviera confianza en ella. Entonces, esa fue una crisis y cómo se manejan ese tipo de crisis. Entonces, en la actualidad estamos viviendo, por un lado, el crecimiento digital, que para mí es muy relevante, no nos podemos mantener al margen, y por el otro lado estamos viviendo un cambio de época económico. O sea, tenemos un modelo económico que ya estaba tronando, o sea, que en el que había más pobres, más ricos. Eso no estoy hablando de México, ni un discurso de López Obrador, estoy hablando en términos generales, ¿sí? Las brechas entre pobres y ricos cada vez más grandes en distintos lugares del mundo, el desempleo, la pobreza, también y esto se manifiesta de otra manera en otros momentos con violencia, ¿sí? Eso estábamos viviendo y las otras cosas que se vinieran viviendo se potenciaron con la pandemia. O sea, con la pandemia va a haber nuevas situaciones y entonces el punto es, bueno, ¿y qué hacemos en estas condiciones en las que de repente podríamos comenzar a pensar que los enfoques viejos ya no funcionan? ¿Sí? No estoy cierto de eso y voy a plantear por qué. En esta diapositiva planteo algunas de las cosas que prácticamente en las últimas 24 horas han llegado a mi correo, ¿sí? Aquí es una webinar para asistir a un evento gratuito donde me van a hacer de favor de presentar los métodos ágiles de moda. Uno de ellos es el Scrum. Yo tengo una tesis dirigida hace un ratito sobre este tema. Y el Kanban, casi estoy cierto de que este Kanban que se va a referir aquí es el Kanban de algo que ustedes han visto en YouTube,
un anuncio de YouTube que se llama Monday, no sé qué. Y es un sistema donde con tarjetas me van permitiendo hacer un seguimiento de los proyectos que están bajo mi responsabilidad, ¿sí? Ya sea como jefe o como responsable del proyecto, y mantener comunicación con todas las personas sobre estar reportando o que estén reportando sus avances y poner tarjetas rojas, amarillas y verdes en función de los avances que se vayan teniendo. Entonces, bueno, podría ser casi una apuesta del 90% de qué es eso, y sobre eso también tengo una tesis dirigida ya de hace un rato, ¿no? Con el desarrollo de sus sistemas. Ahora, ¿por qué de hace un rato y por qué? Bueno, pues en su momento eran trabajos de carácter no tan generalizado, no estaban de moda, y qué sé yo. De este design thinking, es un método bueno, ya no me acuerdo, me voy a quitar, no, pero es otro de los enfoques de moda, ¿sí? Esto lo comencé a preparar anoche, ¿sí? Y no me metí a revisar qué era el design thinking, pero digamos que no es una cosa tan enteramente nueva, ¿no? Y estos nuevos enfoques acompañados de algo que le llaman aquí la transformación digital. O sea, una empresa que está operando con papeles, este, con métodos de trabajo manuales o qué sé yo, de qué naturaleza, y que ahora tiene que ser empresas de carácter digital, ¿sí? Entonces, digamos, pues hemos visto cómo los bancos, pues ya no interactúan con otras personas, bueno, por rara vez interactuamos con ellas, sino más bien interactuamos con un cajero y ahí hacemos operaciones, y eso cuando estamos atrasados. Si estamos más adelantados, ni al cajero se va, todas las operaciones se realizan desde el teléfono. E igual que lo he planteado con ustedes, el hecho de que ya no se va al cine como se va anteriormente. Ha habido una transformación digital en ese campo de negocio en el que las operaciones ya se realizan de manera a través de los celulares, ¿sí? Hasta la compra de las palomitas, ¿no? La asignación del lugar. Ya solo faltaría que alguna empresa ya nos identifique con otra persona y encontremos la pareja idónea para esa función de cine en el mismo evento, ¿no? Y eso de una u otra manera lo hemos vivido, ¿sí? Y aquí nos plantean cómo hacemos para que una empresa que no está digitalizada se convierta en algo digitalizado, ¿sí? Es la promesa que se ofrece ahí. Este es otro muestrario de lo que se llaman los métodos ágiles. Uno es el Scrum, administración ágil. Esta no la conozco. Yo creo que ellos tampoco, porque tampoco la tienen por definir fechas. Están buscando a ver quién sabe de sus rollos, ¿sí? Luego, la innovación ágil, que comienzan a hacer ya juegos de palabras con lo que estamos planteando aquí, la idea de agilidad, la idea de innovación, la idea de liderazgo, ¿sí? Todo se vuelve ágil en este mundo. La innovación y creatividad centrada en el cliente, el Kanban, que ya lo habíamos platicado, ¿sí? Innovación, bueno, aquí es el cliente el centro de la atención, y supongo que también va a ser digital o muy ágil. Aquí algo de Lean, o sea, Lean, ágil, se parecen, entonces pues también jalamos con el Lean. Y Management 3.0, que también ya es de las viejitas, ¿sí? Y dice uno, pues, a hacer otra maestría, ¿no? O hacer un doctorado en nuevos enfoques o algo por el estilo, porque van a salir desactualizados, ¿no? Según estos planteamientos, ¿no? O cuántas materias de Scrum has visto en la maestría, Abril. Abril. Pues creo que no hay como tal, No, no hay nada. digamos así como materias. Ajá. Entonces, pues ya salte de la maestría, ¿no? No, Bueno, ahorita vemos qué pasa, ¿no? Con eso.
Y algo que viene acompañado de estas modas, ¿no? Este es un curso de pensamiento de diseño. Y aquí está una chica, no tengo nada, jovencita, es la impresión que me provoca, ¿sí? Se llama así, pero pues no es tanto que se llame Dulce María o si está chiquita, sino que tiene aquí una serie de logos. Dice, es PMP, es DTPC, es SCT, es KEPC y es ITIL. De estas dos, me sé dos. Perdón, de todas estas me sé nada más dos, que es el PMP, que es la Administración de Proyectos, y me sé el ITIL, que tiene que ver con ese también te lo sabes, ¿no, Claudia? El ITIL, o los ITILes, como le llaman, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Tiene que Sí, ver señor. con fierros de las comunicaciones, ¿no? Sí, ¿cómo se administran los servicios de informática? Ajá, pero desde el punto de vista de fierros y de cables, ¿no? Para Sí, pues, comunicarse. sí, de todo lo que uno quiera, fierros, cables y también software, profe. Claro, y software. Sí, sí, pero el problema es en la comunicación. Entonces, en alguna época se estaba desarrollando un proyecto muy interesante en Telmex, en el que el punto era el siguiente: tenían Telmex tiene equipos de toda la vida, ¿no? O sea, yo diría que de las primeras computadoras ya de colección hasta de las más novedosas, ¿sí? Las más nuevas. Y lo mismo sus cableados, etcétera, ¿sí? Entonces el punto era que esa planta no se puede quitar porque hay mucha inversión y porque hay mucha información vaciada en esos elementos, mucho software, y dices, pues no, eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y ahora ya somos de nueva época, el nuevo Telmex, ¿sí? Entonces, pero sí se van incorporando equipos nuevos, tanto por sustituir a algunos de los viejos, como por incorporar equipos nuevos. Entonces el punto ahí se convierte en que cómo hago la combinación de esos cableados y de esos equipos y de esos softwares para que funcionen armónicamente, desde piezas de museo hasta el último grito de la moda, ¿no? Entonces, una persona desarrollaba un trabajo de tesis sobre cómo hacer ese procedimiento de cambio, y después la propuesta fue tan exitosa que se decidió crear una filial de Telmex para dar ese servicio al exterior, ya no solo al interior, porque el mismo problema lo tenían los bancos, ¿no? Entonces, administración de proyectos, LITIL, les decía, pues son conocimientos técnicos de comunicaciones, ¿sí? No sé qué tengan que ver con la agilidad, pero pues aquí está. Pero si no se conforman con eso, ¿sí? Aquí hay más palabras raras: el Scrum, Lean Kanban, Design Thinking, SAFe, ese no, SAFo, yo no me lo sé. Y aquí hay más: PMP, CDC, SMC, SPOC, SAMP. No me sé qué son todas estas cosas, ¿no? Pero aquí ya entendí que es el KEPC. Ese es el certificado profesional Kanban esencial. O sea, que es el Kanban, pero de a de veras, ¿no? En serio, no nada más así como ligerito, ¿no? El Leading Safe, Design Thinking, Management y repite el ITIL, ¿no? ¿Cuántos títulos aparecen ahí? Pues no sé, deben ser de orden de unos 10. Y eso me haría suponer que esta persona, ¿qué es? No sé, voy a quitar esta parte para que no piensen que es un mensaje misógino, ¿no? O sea, cualquiera que presenta este currículum, yo diría que está perdido, ¿sí? Que para qué estudiar tantas cosas, hacia dónde se dirige, etcétera. Entonces me figura como una muñequita, perdón, como una persona que se pone las vestimentas de moda, ¿sí? Que van a por París, por Francia, etcétera, como una especie, no sé de qué,
Pero yo no tendría confianza en una persona de esta naturaleza, ¿no? O sea, que no ha sabido enfocar sus actividades hacia un campo y si es tan experta en tantas cosas, pues ¿por qué no ya inventó su propio enfoque? Soy muy crítico respecto a esto, ¿sí? Y luego, para mí, el cinismo en su grado extremo, ¿sí? ¿Por qué? Ay, así me suena maravilloso, ¿no? Mentes abiertas, múltiples enfoques, una meta, ¿sí? Y dices, bueno, ok, la meta es la efectividad de las empresas, sale. Entonces concuerdo con ellos, ¿no? Open minds, múltiples enfoques, ya no tanto porque no nada más es un revoltijo así tipo pozolero, sino es algo más pensado, más trabajado, pero finalmente agrupar distintos enfoques, ¿sí? ¿Y por qué se me hace lo más cínico que puede haber en el mundo? ¿Sí? Es lo más cínico que puede haber en el mundo porque lo dictan o se incluye como parte de una sexta edición del PMBOK, que es el libro más cerrado que me ha tocado ver a lo largo de mi vida. Pero no, ha habido otros que se comparan, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que los más cerrados ahora sean los más abiertos? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué quieres que se estén abriendo, Tadeo? Creo que en alguna ocasión me comentó que era por moda, ¿no? Pues mormó y porque se les va a caer el negocio, maestro. Bueno, es que yo, bueno, ahí sí a lo mejor, yo porque soy completamente ajeno a esto de las ¿No metodologías, llevaste pero administración de proyectos? es que la voy a llevar este semestre. Ah, no, pues Bueno, el que sigue, te, pero es te que a persigo mí se me hace, de una vez, maestro. es que a mí sí me llama mucho la atención Está lo bien, que está es bien, está la bien, está bien. administración de proyectos. Adelante, ¿sí? Pues a mí Sí. me saca ronchas, ver estas propuestas, ¿no? Y después me plantean aquí en esta partecita, ¿sí? Encuentra tu mezcla, ¿sí? Pero le cuento, en administración de proyectos con el profe Milla, vimos ese y otros. Y actualmente a mí me abrió la mente de otras, que son la de Japón, la de Australia, y son más livianitas. Pero eso lo vieron en un artículo, Claudia. Claudia. A ver, Sí, o sea, el inicio aclaramos, es esta. aclaramos el panorama, para que no vayamos a causar confusión. Vas a dejar el curso de Milla por un lado y lo comentamos y por el otro lado dejamos el PMBOK, ¿sí? Entonces vamos a hacer referencia al PMBOK. En la primer comentario, el PMBOK es un libro hecho para contadores y no tengo nada en contra de los contadores, pero la administración de proyectos no se puede llevar a cabo de una manera contable. La administración de proyectos es algo que está en movimiento. Los proyectos se parte de una definición inicial, pero en el camino se van encontrando circunstancias, dificultades que hagan que continuamente estemos replaneando esos proyectos. El PMBOK es la manera más ruda la mejor manera de evitar que los proyectos se vayan replanteando. Es una estructura tan pesada que a nadie se le ocurre moverle una hojita porque se cae toda la estructura, ¿sí? Entonces se muere la administración de proyectos desde el día en que se inicia. Y eso, ahora que se vuelvan ágiles, se vuelve una cosa así inconcebible, ¿sí? O sea, no puede ser, es como decir estos planteamientos que se plantean en una época, de vamos a hacer los mejores planteamientos del comunismo y los mejores planteamientos del capitalismo, y hacemos una mezcla y obtenemos un producto plus, ¿no? Dice, espérame, es que no combina, los puntos de partida son diferentes, ¿sí? Ahora, del profesor Andrés Milla, ¿sí? Vamos a dejarlo como el comentario. Acepto el comentario de Claudia, no se cierra sola en PMBOK, aunque descansa fuertemente en el mismo. Quisiera dejar ahí el comentario porque si no me voy a meter en Honduras y no quiero cuestionar a personas, ¿no? Claudia.
mejor lo dejamos así, ¿sí? Y hay Sí, pecados. pero que no era para cuestionar que No, bueno, para enriquecer lo que pasa es que tengo alguna posición diferente, ¿sí? Bueno, entonces, esto es así como una especie no sé, algo inconcebible. A ver cómo se los platican en ese curso, ¿sí? Aquí hay más cosas de digitalización. Ya aquí está la oficina de administración de proyectos, pero pues ya no se llama oficina de administración de proyectos, ahora se llama Office Management Projects, ¿sí? Y una PMO, pues tiene que tener todo este tipo de cosas, incluyendo la recuperación de proyectos en crisis, ¿sí? Entonces, se nos presenta un paquete tan bonito que se queda uno, ay Dios, pues yo quiero de eso, ¿no? Y eventualmente el planteamiento que le hacía a Abril, le diría, ¿y para qué sigues en una maestría que se va basando en cosas anticuadas? Este trabajo, y voy a terminar ya, porque participan las compañeras, yo lo realicé en 1994 y tuve alguna primera impresión, una segunda impresión, y se llamaba de esta manera. En un capítulo 3, este está puesto en la red, entonces lo pueden bajar de ahí, discuto o hablo sobre lo que es el fenómeno de las nuevas verdades. Bueno, va algún antecedente sobre esto, pero aquí es donde se aborda ese punto de vista. Sobre esto podría abundar, pero es lo que realicé ahí en ese trabajo, en ese momento. Y se habla de algo que se conoce como, bueno, se plantea como problemas de, de alta complejidad, donde lo que ustedes entienden como Scrum o administración ágil sería algo que nace de la mezcla de estos tres enfoques, algo que se llama el incrementalismo disjunto, que es la mejora continua, otra que sería la planeación estratégica y la otra los conceptos de visión y misión. Son tres enfoques con los que se abordan determinado tipo de problemas, tres enfoques que nacen separados. Y lo que se hace en una segunda etapa, en ese trabajo, es hablar de las mezclas que se dan de estos enfoques y que serían un incrementalismo lógico, que se podría parecer al Scrum, administración ágil, que se podría parecer a esto, incrementalismo disjunto con incrementos con estos, y bueno, entonces, visto desde cierta perspectiva, pues no hay nada nuevo bajo el sol, aunque sí agrego, seguramente están ahora operacionalizados y además se dispone de herramientas de apoyo para trabajarlos, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora? Pues porque ahora es el momento en que las ventas son muy prometedoras, ¿no? Cierro con esto porque